Hola, en este video vamos a estudiar la replicación de bases de datos. Esta actividad es cada vez más importante, cada vez más relevante y necesaria para el administrador de base de datos, y al estudiar sus características vamos a ver por qué. Primero corresponde definir qué es una réplica. Una réplica de una base de datos A a otra base de datos B es una copia total o parcial de A, que se actualiza con alguna periodicidad conocida. O sea, que los datos van siempre en el sentido desde A hacia B, y resulta que B es un subconjunto o partición de A. Tener en cuenta que cuando hablamos de subconjunto, dentro de la teoría de conjuntos podemos encontrar que A es igual a B. Formas de particionar una base de datos. Una es llamada partición horizontal, que está compuesta por un conjunto de tuplas de las tablas de A. O sea, que cuando hacemos una partición horizontal, lo que hacemos es seleccionar tuplas de todas las tablas de A y armar con ese conjunto de datos una partición. Otra forma de hacer la partición es vertical, y está compuesta por un conjunto de tablas que están completas en este caso, o sus proyecciones, o sea que pueden ser algunas columnas de algunas tablas, y eso constituiría una partición vertical. Y otra forma de hacer una partición es una partición mixta, en donde participan los dos tipos de particiones anteriores de manera combinada, en lo que podemos construir cualquier subconjunto o parte o pedacito de la base de datos A en una partición. Vamos a ver ahora las topologías de replicación. Cuando hablamos de topologías de replicación, nos vamos a referir al camino que siguen los datos desde su origen hacia su destino y la parte de los datos que es replicada. El esquema más simple y más usado es el esquema maestro-esclavo, que tiene la característica de que existe una base de datos A considerada maestra y una base de datos B considerada esclava. En este caso, A es igual a B, o sea que todos los datos de A son replicados en B, y nunca se realizan escrituras sobre B. O sea, B es una base de datos que como mínimo recibe todos los datos de A, pero no se realizan operaciones de escritura sobre B. ¿Para qué se usa frecuentemente? Lo más común es establecer nodos de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una base de datos B en un servidor distinto al de la base de datos A, y a este le pasa algo, yo tengo un servidor con una base de datos que me puede servir de contingencia porque tiene todos los datos que tenía A. En el nodo B generalmente no se admiten conexiones de usuarios. Simplemente la única conexión permitida es la del nodo A para transferirle todos los datos. También puede configurarse como un nodo de solo lectura para consultas, o sea, ya que aprovechamos y ya que tenemos un nodo replicado, podemos usarlo para consultas, y estas consultas no van a interferir con el trabajo del nodo A, de modo que lo liberamos un poco del trabajo al nodo A, transfiriendo algunas operaciones que no modifiquen datos al nodo B. También puede existir más de un nodo esclavo. Puede ser que la base de datos A sea replicada a distintos servidores, a distintas bases de datos, y cada una con un propósito diferente. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre que estemos hablando de un esquema maestro-esclavo, en los nodos esclavo no puede haber actualización de datos. También podemos crear nodos esclavo por una cuestión de proximidad geográfica, o sea, si tengo que hacer consultas sobre una base de datos en una empresa que esté distribuida geográficamente,
puedo tener un nodo de consulta mucho más cercano a donde tengo la sucursal sin necesidad de hacer consultas lejanas utilizando distintos tipos de redes. Otra topología es llamada consolidación de datos. Cuando hablamos de consolidación de datos, a lo que nos referimos es a un conjunto de bases de datos que podemos considerar satélites, en donde se hacen las operaciones de lectura y escritura. Supongamos un esquema de distintas sucursales. Tenemos el nodo B, el C, el D y el E. Sobre esas bases de datos hacemos lecturas y escrituras, pero todos los datos que se escriben ahí son replicados a un nodo centralizado que es A. Entonces A va a tener la unión de las bases de datos B, C, D y E y nunca se realizan escrituras sobre A. Un uso frecuente es para tener en A un nodo de procesamiento centralizado. Muchas veces tenemos empresas que están distribuidas en distintas partes, pero tienen como un cuartel general en algún lado. Entonces, en ese lugar se centraliza todos los datos que se producen en todas las sucursales o en todos los nodos y tenemos ahí una única base de datos con la unión de los datos de toda la empresa. Entonces, también los nodos satélites son ubicados con un criterio geográfico para tener mejor velocidad de acceso a esos datos. Y consideramos entonces que A es un nodo de lectura. La inversa sería la diseminación de datos. En este caso, los datos siempre son producidos en el nodo A, que es el nodo centralizado, y son replicados a otros nodos más pequeños que pueden ser también sucursales que tienen particiones de A los efectos de tener un acceso a los datos más cercanos. Si en algún momento se pierde la conexión con el nodo A, voy a tener en modo local los datos que corresponden. Aunque no los pueda actualizar, sí los podría ver. En un uso frecuente, A es un nodo de carga de datos centralizado, los demás nodos corresponden a sucursales. A es generalmente un nodo de lectura-escritura, los demás son solo de lectura y los nodos satélites son de proximidad geográfica. Después, un esquema que vincula todo esto es el llamado Update Anywhere, que significa actualizar en cualquier parte. En este caso, los nodos son todos de lectura-escritura y corresponde a un esquema descentralizado de carga de datos. Sí tenemos un nodo que consolida, que es el nodo A, pero también los datos pueden ser producidos en cualquier lugar y pueden ser diseminados de cualquier manera. También puede ocurrir que todas las bases de datos sean iguales, o sea, que cualquier dato producido en cualquier nodo sea replicado a todos los nodos por igual, de manera de tener una base de datos igual en todos los nodos. ¿Cómo se replica? Hay dos maneras básicamente de replicar, de las más relevantes. La más usada es a través de transacciones, o sea, que cuando una transacción termina en un servidor es replicada a través de la tabla o del log que se genera con la transacción a los otros nodos y estos toman esos datos para actualizar los datos que correspondan a cada sitio. Y la otra forma es a través de agentes creados especialmente para replicar, que pasa por encima de las transacciones y hace una réplica a nivel de sistema operativo, de lectura de datos, de espacios de almacenamiento, que tiene otra forma de administrarse.
Lo más común, como les dije, es a través de las transacciones. ¿Y cuándo es el momento de replicar? Existen 2 o 3 formas de establecerlo. La más común es la replicación asíncrona, que ocurre después de cada transacción. O sea, una transacción termina en el servidor donde se produce y se transfiere esa información a los nodos que tienen que tomar esos datos para actualizarse. La desventaja que puede tener este método de replicación es que podría llegar a perder eventualmente alguna transacción si un servidor falla. Pero si es aceptable la pérdida de una o muy pocas transacciones, lo podemos usar. Una ventaja importante que da la replicación asíncrona es que los sistemas pueden seguir operando aun que se haya perdido la comunicación, por ejemplo, en un esquema maestro-esclavo, entre el maestro y el esclavo. Las operaciones en el maestro siguen ejecutándose y en el momento en que se restablezca la conexión con el esclavo, todas las transacciones que se hicieron en el maestro se van a replicar automáticamente en el esclavo. La replicación sincrónica requiere que todos los nodos confirmen la ejecución de la transacción en forma simultánea. Siempre ponemos simultáneo entre comillas porque sabemos que lo simultáneo no existe, sino que lo que se va a dar es que se va a esperar la confirmación de cada uno de los nodos para dar por concluida la transacción. Si alguno de los nodos considerados esenciales está caído y la transacción no se puede confirmar, entonces el sistema se detiene esperando que se regularice la situación. En este caso, la replicación sincrónica tiene la desventaja de que puede provocar una caída en un sistema por efecto de la caída de otro nodo. También puede configurarse una replicación periódica. Esta es una replicación que generalmente no es crítica, no tiene que ver con sitios de contingencia, sino simplemente para contar con datos replicados en algún otro lugar con generalmente algún motivo de consultas para hacer trabajos estadísticos sobre los datos o para poner nodos de consulta que no requiera que los datos sean los últimos y los más recientes. Esta replicación periódica puede establecerse en cada minuto, cada 5 minutos, cada hora, una vez al día, una vez a la semana. Depende de las necesidades que uno tenga. Pero tenemos que tener en cuenta que estos sitios replicados no van a servir como sitios de contingencia. Como conclusión, podemos decir que la replicación puede ser clave para contar con continuidad en el negocio a través de los nodos de contingencia. También pueden usarse para nodos de consulta y procesamiento estadístico. ¿Para qué usamos esto? Para mejorar el desempeño. Entonces distribuimos la carga de trabajo en distintos servidores a través de bases de datos replicadas para poder tener un mejor desempeño. Siempre tenemos que tener en cuenta que una réplica es una base de datos independiente, pero que tiene algún tipo de conexión con otra. No confundir replicar datos con distribuirlos. Para eso, en un próximo video les voy a explicar qué es una base de datos distribuida y qué diferencia tiene con replicar datos. Gracias.